En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Jesús está paseándose por el templo y parece extraño que por pasearse por el templo le hagan esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Como si pasearse por el templo estuviera mal. Es decir, el templo de Jerusalén era una grandísima extensión con varios patios, enormes a su vez, donde la parte más sagrada, el Sancta Sanctorum, estaba reservada a los sacerdotes. Pero había muchos espacios, además muy amplios, por donde la gente no solo se paseaba, sino que comentaba, hablaba. Bueno, es a eso a que se refiere. Si no es que tiene en cuenta esto, uno no entiende por qué le hacen esta pregunta. Es que la pregunta no está referida al paseo sobre el templo. La pregunta está referida a lo que había hecho Jesús el día anterior, que había sido la expulsión de los mercaderes, la expulsión de los animales del templo, donde había proferido lo de: mi casa es casa de oración. Pero el tema de fondo aquí es la autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Cristo? Y yo creo que eso también nos interesa a nosotros hoy en día, ¿no? Si la autoridad de Cristo es la autoridad de un sabio, un gran sabio incluso, o la autoridad de un santo, una persona extraordinaria por su bondad, esa autoridad es una autoridad relativa, es una autoridad que caduca con el tiempo, al menos en parte. Una persona puede ser muy, muy sabia y no saberlo todo, primero, porque la vida el paso de la historia va añadiendo nuevos conocimientos. O una persona puede ser muy santa y sin embargo estar en algunas cosas equivocada, porque la santidad no significa que sepas todo de todo. Por lo tanto, si Jesús tiene una autoridad basada en su santidad personal o basada en su sabiduría, esa autoridad es una autoridad que caduca, es una autoridad relativa. Y por eso muchos dicen hoy: hay que poner al día el Evangelio. Las palabras de Jesús son de hace 2000 años y no pueden servir para los hombres de hoy, lo mismo que sirvieron para los de hace 2000 años. Pero en cambio, si la autoridad de Jesús está basada en su divinidad, y esa es la clave de todo, entonces el mensaje de Jesús no caduca nunca. El propio Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener presente. No estamos ante un sabio, un filósofo, un Aristóteles, un Platón o un Confucio, un Lao Tse. No estamos ante un santo extraordinario de la categoría de un Francisco de Asís, por ejemplo. Estamos ante alguien que es muchísimo más. No es una cuestión de cantidad, es más sabio que o más santo que. Es una cuestión de calidad. Estamos ante Dios. Es el santo de los santos, es el sabio de los sabios, es Dios. Y por lo tanto, todo aquello que Jesús ha enseñado y todo aquello que Jesús ha hecho, en este caso, por ejemplo, el tema de la purificación del templo, recordando que su casa es casa de oración y que no se puede estar en el templo como se está en una plaza o en un mercado. Bueno, pues todo lo que Jesús enseña y todo lo que Jesús hace no es lo que enseña un hombre cualquiera, aun siendo él verdadero hombre. Es lo que enseña y lo que hace Dios. Creo que esta perspectiva a veces la olvidamos. Si naturalmente no creemos en la divinidad de Jesús, no tenemos por qué tener esta perspectiva, pero en ese caso no somos cristianos. Que muchos en la Iglesia se presenten como cristianos sin serlo porque han perdido la fe en la divinidad de Cristo es
la raíz de tantas cosas como están pasando y de tanta confusión como hay. Cristo es Dios. Lo que Él enseña, lo enseña Dios. Eso no cambia, no cambiará, no puede cambiar nunca. Por encima de cualquiera, en cualquier momento de la historia, y sea quien sea, está Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y los demás somos seres humanos y además muchas veces muy pecadores. De pie, por favor.